Aquí comienza Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de Frecuencia U 940 AM diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, con la conducción y presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyos. Un saludo a los oyentes de Frecuencia U de la Universidad de Medellín, sobre todo a todos los amantes del diseño, el mercadeo y el consumo que escuchan nuestro programa Retaileando. Puedes escucharnos en TuneIn Radio como Frecuencia U, también pueden seguirnos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Reporte Retail y ver la ampliación de nuestros programas y más artículos de interés sobre retail en general. Quien les habla, Lucas García, quien nos acompaña, Juan Carlos Hoyos. Aquí comienza Retaileando. Saludos a nuestros oyentes, quien les habla Juan Carlos Hoyos. Es nuestro primer programa enfocado en retail, consumo, y donde tendremos la oportunidad de compartir experiencias, vivencias de nuestros corresponsales en algunos centros comerciales, algunos establecimientos y teniendo las principales impresiones sobre lo que piensan los consumidores en su canal de venta. Juan, ¿qué tal si para empezar nuestro primer programa nos damos a conocer un poco a nuestros oyentes? Empiezas, Juan. Bueno, Lucas, Juan Carlos Hoyos es magíster en comportamiento del consumidor, especialista en mercadeo de la Universidad de Medellín, profesional en comunicación y relaciones corporativas de la misma Universidad de Medellín y un apasionado por todo el mundo del mercadeo. Lo pongo en práctica en docencia, en consultoría y represento una firma mexicana especializada en investigación de mercados, Big Data Analítica, BlastMe, enfocados en todo lo que es el entendimiento del consumidor. Pero lo que me apasiona realmente es el mercadeo y compartir un espacio como este, Lucas, en un espacio como Frecuencia U, donde nos queda como herencia de la maestría este proyecto radial. Bueno, por mi parte, soy diseñador de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy especialista en gerencia de marca de la Universidad de Medellín y tengo mi maestría, y ahí nos conocimos, en comportamiento del consumidor. Tengo más de 12 años de experiencia en el mundo del retail. Actualmente tengo mi empresa enfocada al punto de venta, y la empresa se llama El Faro Retail. Cabe anotar en este momento que nuestro programa hace mención a marcas, centros comerciales, pero lo hacemos con un objetivo netamente académico y de compartir algunas experiencias con nuestros oyentes. Si se mencionan algunas de las marcas de esos centros comerciales o marcas especialmente de productos, bienes o servicios, es con fines netamente académicos y para que los oyentes entiendan sobre el fenómeno en particular del cual vamos a compartir. Por lo tanto, aclaramos que no son patrocinadores de nuestro programa, simplemente los mencionamos, como acabas de mencionar, una actividad netamente académica. ¿Qué tal si para comenzar, Juan, nos vamos con nuestra palabra clave de hoy para continuar con nuestro tema? Esta es la palabra clave del día. Retail. Según Wikipedia define, el retail es el término inglés para comercio al por menor o al detal. Pero a profundidad, el retail va más allá. Podemos establecer como el sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de consumidores. El sector industrial que entrega productos al consumidor final. A este lo componen supermercados, hipermercados, centros comerciales, mall, restaurantes, farmacias, tiendas de moda, spa, gimnasios, tiendas deportivas, tiendas de calzado, centros de entretenimiento, tiendas de bebé, tiendas de ropa interior, galerías de muebles y joyerías. En fin. Mientras en un escenario comercial pequeño o grande participe una marca, un producto o servicio, un asesor comercial y un consumidor, surgirá el término retail. Ya como dijo nuestra periodista Gina Álvarez, que nos ayuda cada vez con los términos, ¿Sabías que? Y la palabra clave hace mención del tema del retail. Retail es un término utilizado para la venta al por menor y cobija, me gusta aclarar este tema porque la gente relaciona retail a grandes superficies, pero como hipermercados, y desliga un poco al punto de venta. Los centros comerciales hacen parte de lo que es el tema del retail, los restaurantes, los hospitales, todo lo que tenga una venta de servicios, también mini mercados,
también podemos decir farmacias, podemos decir tiendas de ropa o de cualquier producto en general, hace parte del tema del retail. Sí, Lucas, es bien interesante todo este concepto del consumidor retail y otro término que se está empezando a manejar mucho, que es el shopper. Datos históricos. Se empieza a hablar del consumidor por allá en 1960, cuando se da un gran auge en la masificación y democratización del consumo. Después de la Segunda Guerra Mundial, países como Estados Unidos empiezan a darle la oportunidad a esos consumidores de poder acceder a este tipo de productos, como los televisores, que anteriormente eran un privilegio, pero a partir de 1960 se empieza toda una producción en serie, y allí es donde la televisión cobra fuerza y empieza a construir un mensaje publicitario muy contundente a esos potenciales compradores. Por allá luego en 1980 empezamos a coger o acuñar el término retail, que es el que empieza a tener un control sobre el proceso comercial y donde se empiezan a derivar, digamos, acciones interesantes en canales de venta, empieza también el auge de las grandes cadenas. Y luego, por allá en el año 2010, empieza a acuñarse el término shopper marketing, que de cierta manera es un consumidor mejor informado, un consumidor más crítico, más racional, y hay una balanza entre lo emocional y lo racional. Pero el tema del Internet cobra fuerza con ese shopper. Serán temas que iremos, digamos, abordando en este programa y en otros futuros programas. Para continuar con nuestro tema, vamos a ahondar un poco en el tema del origen del centro comercial y cómo surge ese auge hasta la época. Mucha gente atribuye el surgimiento de los centros comerciales a los sirios o a los romanos. En esa época, recordemos, en el pasado se utilizaban las grandes plazas donde se comercializaban. Las personas que eran nómadas se centralizaban en esas grandes ciudades, en las plazoletas principales. Pero podemos llevarlo a una plaza principal que hasta la actualidad sigue vigente en Estambul, construido en el siglo XV y sigue siendo uno de los mercados cubiertos más grandes del mundo, con más de 58 calles y 4.000 tiendas. Lucas, para el siglo XIX, en San Petersburgo, se tiene, digamos, indicio de lo que es el primer prototipo de un centro comercial, es decir, un espacio con más de 100 tiendas, un espacio con más de 53.000 metros cuadrados. Mira todo lo que tiene de historia los centros comerciales. Uno pensaría que, y nuestros oyentes también lo podrían considerar así, que es algo reciente, el siglo XX, pero mira que se remonta por allá al siglo XIX. Claro, es que para 1880 y 1905 surgen los dos primeros grandes centros o espacios comerciales. En Londres aparece Harrods y en París Galería Lafayette. Son los primeros grandes superficies, no considerados centros comerciales, pero que sí empiezan a ahondar en el tema comercial, pensándolo desde el mercadeo, la publicidad y la estrategia. Posteriormente podemos decir que los centros comerciales en el mundo, uno de los precursores o los que más fomentaron este concepto fueron los americanos, los norteamericanos. Para los años 1950 la construcción de centros comerciales se incrementó en ese país y el concepto que utilizaban era el concepto tipo galería o el concepto iglesia, las grandes bóvedas principales. Por eso empezamos a ver estos espacios construidos alrededor de una plazoleta central con grandes cúpulas de vidrio que daban hacia el exterior. Los centros comerciales empiezan como auge ya que permitía en un solo lugar cubierto, en una superficie cubierta, tener todos los servicios necesarios para una familia completa. Posteriormente, para los 1980, empiezan las construcciones de ciudades o pequeñas poblaciones norteamericanas a ser construidas alrededor de los centros comerciales. Para el año 2000, realmente para el mundo, es el verdadero auge de los centros comerciales. ¿Qué tal si nos vamos por el ¿sabías qué? Para que entremos un poco en el tema de lo que es centros comerciales en Colombia. ¿Sabías que? Con gran visión de progreso, un emprendedor grupo de antioqueños, liderado por los señores Rodrigo Mora Montoya, Sergio Londoño Uribe y Rodrigo Restrepo, concibieron la construcción del primer centro comercial de Colombia, idea que hicieron realidad el 3 de noviembre de 1972. El Centro Comercial San Diego. Inicialmente San Diego abrió con 54 almacenes de los 84 locales construidos, pero esas cifras se han incrementado y su liderazgo sigue en pie gracias a la confianza que durante 42 años le han brindado clientes, propietarios y empleados. Como acabamos de escuchar en el audio, en 1972 nace en Medellín el primer centro comercial para Colombia. San Diego fue el primer centro comercial. Para 1976, 4 años después, en Bogotá,
nace Unicentro, dándole el comienzo o la entrada a los centros comerciales en Colombia. Hay que tener en cuenta que el crecimiento el auge ha sido tan grande que se proyecta incluso para el 2020 un crecimiento de nuevos 40 centros comerciales en todo Colombia. Lucas, ¿sabes que esa cifra puede estar representada en más de 3 millones de kilómetros cuadrados en todo Colombia? ¿Hacia dónde va ese crecimiento de los centros comerciales? Es algo que me preocupa porque es que el consumidor colombiano sí está preparado para toda esa dimensión de centros comerciales. Bueno, de hecho el mercado o el comercio al por menor está en pañales en Colombia. Grandes empresas o multinacionales internacionales quieren entrar a Colombia a explotar el potencial que tiene nuestro país y toda Latinoamérica en general. Para continuar con el tema del retail y las grandes superficies, hay que hablar que el concepto marketing del retail es un sistema especializado que se establece apenas en los últimos 60 o 70 años y se enfoca a promover y activar las ventas en las grandes superficies. Surgen estudios como el merchandising, el visual merchandising, el branding entre otros. Para hablar un poco de estos estudios especializados, podemos hacer mención del marketing sensorial. Uno de ellos factores por el cual surge el centro comercial es la percepción de los umbrales, ¿cierto? ¿Cuál era la problemática inicial de las tiendas en las calles? El clima afectaba demasiado el consumo natural o el desenvolvimiento natural de las tiendas. Teníamos que tener puertas cerradas. De ahí viene el concepto de percepción de los umbrales. La puerta cerrada lo que hacía era dispersar la gente o evitar que la persona entrara al punto de venta. Es decir, Lucas, perdón que te interrumpa, es generar casi que una ruptura donde se forma una barrera y donde las personas que están fuera del centro comercial lo ven distante, lo ven lejano, y ahí es posiblemente una de las primeras consecuencias negativas que puede tener el centro comercial. Empiezan a vislumbrar como esa barrera, ese bloqueo. ¿A eso te refieres? Realmente me refiero a que cuando las tiendas estaban en exteriores tenían que mantener puertas cerradas. La percepción de los umbrales lo que hacía era que la gente se restringía en entrar a los espacios comerciales por tener puerta cerrada. Cuando surgen los centros comerciales te das cuenta que cada vez más en la actualidad las puertas son puertas grandes y abiertas. Lo que busca es que la gente entre con tal naturaleza que no afecte el consumo. Digamos que dentro de la psicología que estudia la relación en la magnitud de todos esos estímulos, hay que sumarle otras cuantas, el clima, la iluminación, los aromas, la música, y que podemos ir hablando a través de nuestros programas, a través de otros de los siguientes programas. Lucas, ahora que hablas del aroma, ¿sabías que el canal sensorial olfativo es tal vez desde la neurociencia uno de los más poderosos? ¿Por qué? Porque cuando una persona empieza a sentir un aroma, el recorrido de los neurotransmisores se hace un poco más rápido y eso ayuda a tomar decisiones, digamos, más simples para el consumidor. Son cositas o tips que vamos a empezar a trabajar y abordar en futuros programas y que quiero que no pasen de largo. Hoy obviamente tenemos nuestra primera propuesta radial, pero de ahí en adelante se van a desarrollar los temas a más profundidad. ¿Te parece, Lucas? Claro que sí. El neuromarketing, como lo vamos a tocar, ya se menciona una parte de él, es una pequeña parte del neuromarketing, que es la fragancia o los aromas. También hay que tener en cuenta la música, audio marketing. Pero también tenemos que tener en cuenta que para centros comerciales, análisis del consumidor, hay que tener en cuenta la sociología y la antropología, el comportamiento del individuo como grupo o como persona. Lucas, para nuestros oyentes fieles a este programa, que empezamos a cautivar desde hoy, ¿qué será entonces la sociología y la antropología? Porque en este mundo del marketing son elementos claves que nos ayudan a entender mejor al consumidor, pero en esencia, ¿qué será la sociología y qué es la antropología? Sociología podría decirse que es una disciplina de carácter humano que entiende el comportamiento de los grupos, asentamientos humanos, pero ya cuando hablamos de la antropología es entender casi que sus raíces, sus códigos culturales. Pero no somos expertos en el tema, pero podríamos tener invitados que nos profundicen sobre ello. Lucas, en el mundo de los centros comerciales, del mundo del retail, el merchandising es una pieza clave. ¿Qué podrías entender por merchandising para nuestros oyentes? Merchandising son todas aquellas estrategias que utilizamos en el punto de venta para seducir al consumidor e impulsar la venta. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que cumplen algún efecto sobre el consumidor que lo motivan a permanecer más tiempo en la tienda o incentivar la compra. Hace poco leí
en algún periódico un artículo sobre cómo la música podía afectar la compra o el consumo de ciertos productos. Uno de los productos era el vino. Entraron los compradores a una licorera donde vendían vinos especializados de diferentes países y se incrementaba la venta de esos vinos solamente poniendo la música de la región que correspondía al vino. Ejemplo, cuando ponían música italiana, vendían más el vino de origen italiano. Cuando ponían música francesa, se potencializaba más el consumo del vino francés. Eso hace parte del audio marketing, que hace parte del merchandising, que es tan estudiado en la actualidad. O incluso, Lucas, muy buen ejemplo ese que pones. Uno también lo podría relacionar con una marca de vestidos de baño, no apelando, digamos, al sonido ambiente, sino más bien al aroma de brisa, de canela. Es decir, esa asociación de diferentes estímulos y no jugárnosla con un solo estímulo o canal sensorial es lo que ha posibilitado que muchas marcas incrementen las ventas. Porque muchas marcas posiblemente se quedaron en lo visual, en lo auditivo, pero cuando yo ya empiezo a hacer ese cruce de olfativo, visual, experiencial, es donde hay un mayor protagonismo de las marcas. Claro, en la última década estamos hablando mucho de la experiencia de consumo y la experiencia de compra. Las grandes marcas han potencializado el concepto de experiencia, llevando al consumidor a vivir muchos momentos durante la compra. Cuando utilizan la música en el punto de venta, lo que hace es hacer que el consumidor se identifique y permanezca más tiempo en el punto de venta, posibilitando el consumo. De igual forma, la música estridente o la música suave hace que la persona se aburra o esté contenta o ni siquiera llegue a la puerta. Hay que tener mucho cuidado con uno de esos factores que es la música. Lucas, en esa dinámica del retail, ¿qué piensas del tema de entrenamiento a los vendedores? Porque es tal vez una de las patologías que tienen muchas marcas. Nos aproximamos a una fecha de vacaciones y muchas de estas compañías reclutan universitarios o muchachos recién egresados de un colegio y los lanzan al ruedo, pero sin un entrenamiento efectivo sobre el proceso en ventas. Y ahí es donde vemos una mala prestación del servicio, no se indaga sobre las verdaderas necesidades de los clientes o consumidores. ¿Qué piensas de eso, Lucas? Todas las marcas han entendido que todo lo que interviene en el punto de venta, incluyendo el asesor comercial, hace parte de la toma de decisión del consumidor. Tiempo atrás, haces mención de hace unos 10 o 15 años más o menos, toda persona profesional que quería estudiar en la universidad, cómo se capitalizaba, cómo pagaba sus estudios, trabajando casi todos en tienda y más que todo en tiendas de moda. En la actualidad, las marcas en general han entendido que el consumidor actual es tan inteligente que no se deja, digámoslo así, engañar por cualquier persona. Ya pregunta más, indaga más. Por ende, las personas que trabajan en punto de venta tienen que ser más especializados y más capacitados. Las empresas ahora gastan gran parte del rubro que tienen para mercadeo, marketing o publicidad en el punto de venta en capacitaciones, porque realmente el asesor comercial es el aliado o el enemigo número 1 de las marcas. Un buen asesor hace que las ventas aumenten, un mal asesor hace que las ventas disminuyan y que el cliente se sienta identificado con el asesor, el consumidor se identifica con un asesor y potencializa la venta. Por eso el ejemplo que cuando los que hemos trabajado en el tema del retail y hemos trabajado en tiendas, nos hemos dado cuenta que ciertos consumidores llegan al punto de venta preguntando por un asesor en particular y si el asesor no se encuentra en el momento, se van. Lucas, ese tema de formación es clave para las marcas, pero ¿realmente sí están invirtiendo como deben ser las marcas en este rubro, en formación y capacitación, o son muy pocas? Tú que estás en ese mundo del retail, diseñando tiendas, ¿cómo lo ves? Sinceramente, las marcas, algunas marcas se están equivocando en la contratación de estas personas capacitadoras. Buscan cualquier persona que dice entender el concepto de venta y la adaptan al punto de venta. El vendedor telefónico, el vendedor de ciertos productos es muy diferente. Ese concepto que antes decíamos, el que vende una cosa vende cualquier otra cosa, o sea, el que está en el mundo de las ventas puede vender lo que sea, es mentiras. Cada producto tiene un concepto específico, cada producto tiene unas cualidades únicas que lo diferencia del otro y lo que ya estamos vendiendo es unas experiencias que nos diferencian de marcas que en centros comerciales tener en cuenta. Aclaro, un centro comercial puede tener 20 marcas del mismo producto, 20 marcas de ropa femenina, 20 de ropa masculina, 20 tiendas de calzado, ¿cierto?
el factor decisivo en el consumidor definitivamente es la atención. Lucas, definitivamente los centros comerciales se convierten en una opción de fin de semana para muchas familias, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo. Hoy tenemos familias que se van un sábado por la tarde, disfrutan de una película, de comerse un helado. Es todo un ritual estar en un centro comercial. ¿Qué piensas de eso? Es que los centros comerciales han tenido que evolucionar. Inicialmente fueron un centro que conglomeraba simplemente espacios de venta, tiendas por departamento, tiendas especializadas en un solo lugar. Con el tiempo han entendido que el centro comercial se ha convertido, de a poco lo han convertido en cientos de experiencia. Para esta época, estamos hablando en los últimos 1 o 2 años, el centro comercial pasa de ser experiencia a un centro de entretenimiento y que tiene que darle una opción de estas actividades a cada una de las personas de una misma familia. El centro comercial brinda no solo compra, el centro comercial brinda comida, entretenimiento. Ahí en los 90 o en los 2000, finales de los 90, inicios del 2000, comenzaron los cines. Los bolos, pistas de patinaje, son otras actividades que se hacen en el centro comercial. Allí es donde los centros comerciales tienen que ser muy, muy inteligentes en lograr entender al consumidor para saber interpretar qué gustos, qué pasiones, qué hobbies, de cierta manera, acumulan esa serie de expectativas que puede tener el consumidor. Pero realmente los centros comerciales investigan sobre sus consumidores. Será una gran pregunta. No, pero sí lo hacen. En la actualidad los centros comerciales están invirtiendo mucho en estudios de los Big Data, en la información, en analizar el entorno donde se va a desarrollar la población que se encuentra alrededor del centro comercial. De hecho, como mencioné antes, en inicios del programa, en Estados Unidos, de hecho, los centros comerciales surgían alrededor, se ubicaban en medio de pequeñas poblaciones, o incluso llegaron a construir pequeñas poblaciones alrededor de un centro comercial. Entonces se ha tenido en cuenta la población para la construcción de estos mismos espacios y saber qué ofrecer y qué vender. Hay que tener en cuenta que los centros comerciales también tienen sus tiendas ancla. ¿Qué es una tienda ancla? Es la tienda principal que atrae el consumo masivo. Ejemplo, grandes superficies o hipermercados como marcas como El Éxito, Jumbo, en fin. Eso es lo que estamos viendo, Lucas, en el oriente antioqueño, que de cierta manera muchos denominan como el segundo piso de Medellín y área metropolitana, el hecho de que muchos habitantes han migrado a un llano grande, a un Retiro, a un establecimiento, o un municipio, perdón, como La Ceja. ¿Eso tiene algo de sintonía con lo que dices? Claro, los centros comerciales han entendido que el crecimiento de la ciudad está hacia afuera y que los centros comerciales es una estrategia comercial importante y que es necesario para una comunidad. Entonces, por eso se está ubicando estratégicamente. Y en el crecimiento del sistema, el pensamiento de expansión de quien construye centros comerciales tiene muy claro el crecimiento mismo de la ciudad y el desenvolvimiento natural, como la ciudad se está desenvolviendo hacia esa zona, los centros comerciales hacia ese sector crecen. Las ciudades intermedias como Neiva, por ejemplo, Pereira, tiene grandes centros comerciales y grandes marcas se están proyectando a llegar a esas ciudades. Y vamos a verlo durante muchos años en Colombia y en Latinoamérica, el crecimiento de centros comerciales en esos sectores un poco alejados de las ciudades, pero en diferentes tipos de formato. Hay que entender que centros comerciales existen grandes centros comerciales, mall o mall, que son medio abiertos, que son espacios que no están totalmente cerrados. Encontramos centros comerciales que son un formato medio, donde encontramos 1 o 2 salas de cine, un gimnasio, un punto de entretenimiento, zona de comida siempre va a existir y unos cuantos almacenes. Y hay otro formato mucho más grande, donde en el mismo centro comercial encuentras 9 salas de cine, puedes encontrar una cancha de bolos, patinaje, y hacen en la plazoleta principal muchas más actividades que conglomera toda la familia. Entonces vamos a ver este crecimiento natural, desenvolvimiento del mercado de los centros comerciales en Colombia durante muchos años. Eso es lo que vamos a vivir en Envigado. Envigado va a ser un crecimiento, un nuevo centro comercial, pero como vamos a ver en nuestro próximo programa, que va a ser sobre el apocalipsis centros comerciales, es hasta dónde ciertos sectores van a aguantar ese crecimiento de centros comerciales. Tenemos que tener en cuenta que Envigado está muy cerca de Mallorca, en la misma vía de Mallorca, por ejemplo. Adicionalmente, si sigues el recorrido hacia el norte, te vas a encontrar con Monterrey, con Punto Clave, con Premium Plaza y todos los que están en la avenida El Poblado. Eso lo veremos más adelante en nuestro siguiente programa.
Juan, sigamos con nuestra sección, el libro recomendado del tema de hoy. ¿Nos ayudas con eso? Claro, Lucas y queridos oyentes, no son uno, son dos textos que recomendamos y que sé que le van a empezar a gustar a nuestros oyentes a la medida que lo vayan abordando. El primero de ellos, Desnudando la mente del consumidor, de Cristina Quiñones. Cristina Quiñones es publicista y psicóloga que ha logrado, digamos, encapsular en un solo texto todo el concepto del insight, entendiendo el insight como esa verdad oculta que tienen los consumidores y que es el insumo informativo que requieren las marcas para conectarlos con ellos. Y el segundo texto, La vida secreta del cerebro, de Lisa Feldman Barrett, que es una profesora norteamericana que de cierta manera ha entendido cómo la emoción es un elemento clave en el entendimiento del consumidor. Son nuestros dos textos recomendados para esta semana y que definitivamente nos van a dar luces sobre el entendimiento del consumidor. Lucas y estimados oyentes, nuestro programa ha llegado a su final, pero sin antes decir que nos acompañen en la próxima oportunidad para hablar un poquito de todo este concepto del apocalipsis de los centros comerciales y meternos un poco más en ese concepto de consumidor. Ese siguiente programa lo vamos a especializar en el tema de algo que está afectando al mercado americano, que es el cierre de muchos centros comerciales y grandes marcas están cerrando muchas de sus tiendas, y cómo está afectando el mercado europeo y cómo puede afectarnos a nosotros. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Aquí termina Retaileando, un programa pensado para diseñadores, amantes de la moda, publicistas, estrategas del marketing y empresarios que desean crecer con sus marcas y sus clientes. Retaileando, una producción de Frecuencia 940 AM, diseñada para aumentar el éxito de su negocio. Retaileando, una presentación de Lucas García y Juan Carlos Hoyos.